Padre, te damos gracias en esta hora. Cuán hermoso es alabarte, cuán hermoso, Señor, es habitar los hermanos juntos y en armonía, como dice tu palabra. Es hermoso cuando nos reunimos, Señor, y podemos ver a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, junto con nosotros, Señor, en esta noche, Señor, que podemos verles, Señor, que están con salud, Señor, que están aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por la salud de nuestros cuerpos, Señor. Y tal vez, Señor, hay algún resfriado, tal vez hay alguna incomodidad, alguna alergia, Señor. Pero sabemos, Señor amado, que tú tomas el control en nuestras vidas, Señor, cuando nosotros te decimos gracias, Señor. Gracias porque a pesar de lo que pase, no importa, Señor, así quiero servirte, quiero seguirte, quiero seguir firme en tu palabra, Señor. Quiero adorarte, quiero regocijarme en ti, quiero escuchar tu voz. Y por eso es que en esta hora, Señor, queremos agradecerte por cada uno de nuestros hermanos. Queremos agradecerte porque es tu Espíritu Santo, Señor amado, el que nos revela, Señor, cada día, Señor, qué áreas de nuestras vidas necesitamos cambiar, qué áreas de nuestras vidas necesitamos que tú, Señor, nos hables, nos corrijas, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor amado. Hoy en esta noche queremos, Señor, estudiar tu palabra, aprender de ella, Señor, porque no hay más, Señor, no hay tesoro más valioso, Señor, que el poder adquirir, Señor, la sabiduría, Señor. Gracias te damos, Señor, porque te ha placido tu misericordia, ha sido, Señor, para con nosotros, en que nosotros podamos, Señor, aprender un poquito más de tu palabra, Señor, juntamente con nuestros hermanos que nos escuchan, juntamente con nuestros hermanos que nos acompañan hoy en esta noche, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre por siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y así vamos a continuar con el estudio de la palabra hermenéutica bíblica. Estamos en la regla número 5. Todavía vamos a ver algunos pasajes de los que estábamos, así que usted puede continuar ahí en sus notas. Unos pasajes que vamos a ir viéndolos, que era la regla número 5, ¿verdad? Tomar los pasajes paralelos. Y vamos a ver un poquito acerca en Isaías 53, otra porción de la palabra, ¿verdad? Que tenemos que estudiarla, escudriñarlo conforme, ¿verdad? Un orden. Acuérdese que estamos aprendiendo. Si usted a veces yo tiro preguntas así, si usted quiere las contesta, ¿verdad? Nadie lo puede obligar, ¿verdad? A que conteste las preguntas, pero al hacer esas preguntas muchas veces nosotros estamos en esa misma situación, hacemos preguntas adentro de nosotros, pero ¿quién no las contesta, verdad? Pues le pedimos al Señor que por su misericordia nos ayude y que nos vaya contestando conforme vamos estudiando la palabra si hay preguntas de las cuales nosotros tenemos, amén. Y leemos la palabra del Señor en Isaías 53, vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al leer este pasaje, nosotros hemos recibido enseñanza, hemos escuchado, todos nosotros hemos también leído la palabra del Señor, y podemos ver que en este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Nos dice que ciertamente, ¿verdad? Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y que por sus llagas, ¿verdad?, fuimos nosotros curados. Cuando, hermano, yo quisiera que usted pusiera un poquito de atención en cuanto a esta palabra, porque muchas veces cuando no leemos la palabra quieta, detenidamente, y a pesar de que nosotros la leemos quieta y detenidamente, si hay algunas palabras que no las entendemos, ¿verdad?, entendemos mal. Por lo cual, yo voy a decir una pregunta.
en esta porción de la palabra, como dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pregunta, esta palabra, esta porción de la palabra, ¿quiere decir que nosotros ya no tenemos derecho a enfermarnos? Que como Él ya sufrió nuestros dolores, como Él ya pagó nuestras enfermedades, la iglesia de Jesucristo, el cristiano, ya no debe enfermarse, ya no debe sufrir, porque Él pagó todo ese precio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado de esta manera? Que nosotros ya no debemos de enfermarnos. Que la palabra de Dios está, si usted lo lee así, como seguimos leyendo los versículos bíblicos, y si alguien le puede predicar a usted y ve lo que dice la Biblia, ya Jesucristo nos llevó, ya sufrió, por sus llagas fuimos sanos, o sea que ya no hay enfermedad, ya fuimos sanos. O sea, ya nosotros ya como cristianos ya no debemos enfermarnos. Yo sé, hermano, que a lo mejor a usted le da un poquito de vergüenza, le da un poquito de pena poder decir, ¿qué tal y si digo que sí? ¿Y qué tal y si digo que no? Pero yo sé, hermano, que muchos de nosotros hemos sido enseñados de que nosotros como cristianos ya no debemos enfermarnos, ya no debemos de sufrir, ya no debemos de padecer, ya no debemos de... O sea, el cristiano tiene que vivir ya en otra dimensión, en otro mundo. Vaya, el sufrimiento de aquí de la tierra ya se acabaría para nosotros, ¿verdad? Por medio de estas escrituras que la han malinterpretado, tergiversado, han surgido varias doctrinas, una de las cuales se llama pare de sufrir, donde ya el que viene a Cristo ya se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, pare de sufrir, ¿verdad? Entonces, hay otras doctrinas, ¿verdad?, en las cuales está la doctrina de la confesión positiva, que usted ya no tiene que confesar negativo, usted ya no tiene que confesar enfermedad, usted ya no tiene que confesar dolor, ya no tiene que confesar nada. ¿Por qué, hermano? Porque la escritura en Isaías 53 sí lo dice. Pero, ¿usted cree que esta escritura nada más nos bastaría como una evidencia en la vida del cristiano? Ciertamente la palabra de Dios dice que sí, que ya lo llevó. Pero hay extremos en los cuales dicen, no, ya nosotros ya no tenemos que sufrir, ya no tenemos que padecer, ya no tenemos que enfermarnos. Pero hay otro extremo en el cual, o sea, no es para estar sufriendo, diciendo, ay, yo aquí estoy sufriendo, y los padecimientos, y que esto, y los sufrimientos, y siempre viviendo en una vida de que no puede salir del hoyo, que no puede salir de los problemas, que no puede salir del dolor, que no puede salir del sufrimiento y de la enfermedad. Hay extremos en los que se van de un lado, hay extremos del otro lado, y desequilibramos la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que vivir un cristianismo que sea equilibrado en la palabra del Señor. Esta es una parte, ciertamente, pero vamos a ver los pasajes paralelos que nos muestran que no solamente en este versículo, porque yo he podido recibir enseñanzas donde me hablan de este versículo, y una predicación completa de este versículo y ya. Pero si podemos, por eso hay esta regla en hermenéutica, que hay que leer los pasajes paralelos, ¿verdad? Para comprobar lo que la palabra del Señor nos empieza a hablar. Y es por eso, hermano, que muchos indoctos, como dice la palabra del Señor, e inconstantes tuercen. ¿Por qué? Porque no solamente es el que predica, sino el que está escuchando. Si el que está escuchando no escudriña la Biblia, no escudriña la palabra del Señor, ¿cómo se va a dar cuenta que lo que le están diciendo una verdad a medias? Entonces, vamos a ver un pasaje paralelo a esto. Y lo vamos a ver en Hechos 9, 36, 37. Prepárese para anotar estas citas, para nosotros poder tener, ¿verdad?, escrito, o que usted pueda decir, bueno, ay, hermano, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo busco? ¿Verdad? Usted ya tiene la oportunidad de tener algunos pasajes en la Biblia para ver para ver el otro lado, ¿verdad? Para equilibrar en Isaías 53. Hechos 9:36
Dice la palabra del Señor, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Mire, hermano, muchas veces la doctrina del positivismo dice que nosotros ya no debemos confesar cosa negativa, enfermedad, ya no debemos confesar palabra de muerte en nuestra boca. Pero no equilibra la palabra del Señor cuando nosotros vemos la vida de los discípulos de Cristo. ¿Usted qué es? O usted va a decir, ay, no, es que yo no soy un discípulo nada más, yo soy un hijo de Dios. Sí, somos hijos de Dios, pero no por ser hijos de Dios, Dios nos va a dar nos va a hacer inmortales, en el sentido de que ya eres cristiano, ya nunca vas a morir. Un día tenemos que abandonar este cuerpo porque aún no hemos sido glorificados. La misma palabra del Señor dice que nosotros recibiremos un cuerpo glorificado en el día que nosotros vayamos ante la presencia del Señor. El día que Él también nos venga a buscar, recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal. Por lo tanto, este cuerpo está sujeto a muerte. De algo tiene que morir, de un accidente, de una enfermedad o de anciano, pero tiene que morir, ¿verdad? Cuando antes podríamos decirlo, ay no, yo no me confesaba vieja, no me confesaba enferma, no me confesaba que iba a morir, no me confesaba esto, no, yo no me voy a morir, yo me voy a ir con el Señor, yo nunca voy a pasar por muerte. O sea, son cosas que nosotros vamos viendo que la palabra no equilibra con nuestra vida y la vida de los discípulos de Cristo. Como nosotros podemos ver un claro ejemplo en la vida de Cristo, en la vida de sus discípulos. Esta discípula, Dorcas, Tabita, que dice que ella era buena discípula, abundaba en buenas obras y enfermó y murió. No por ser una discípula de Cristo, no por ser un hijo de Dios, ya no vas a pasar por muerte, ya no vas a pasar por una enfermedad. Esto queda una evidencia tan clara que los ateos dicen, nosotros no entendemos a los cristianos que dicen que aman tanto a su Dios y que ellos darían todo por irse con Él. Y cuando llega una enfermedad, ¿verdad? Porque cuando llega una enfermedad que es de muerte, la reprenden, la cancelan, la quitan, o sea, no quieren saber de eso. Entonces dice, ¿cómo entonces pueden decir que aman tanto a su Señor y no quieren ver muerte? O sea, fíjese, hasta los ateos pueden expresarse de esta manera. ¿Será que nosotros los cristianos estamos ciegos, que no vemos? Por eso es importante, hermano, entrar en un equilibrio de la palabra de Dios. Una discípula de Cristo, una discípula que abundaba en buenas obras, ¿qué le pasó? Enfermó y murió. Muchas veces decimos, bueno, como decía nuestro hermano Luis el domingo, ¿verdad? Nos cubrimos con la sangre de Cristo para que no haya ningún accidente, ¿verdad? Y si Dios le place llevarte un ejemplo, si a una persona le pasa algo, la cubrimos con la sangre de Cristo para que no le pase nada. Si se cae, si pasa un accidente o algo, que la sangre de Cristo no fue suficientemente poderosa para poder librarla de ese accidente o de esa enfermedad o de lo que le pasó. Es ilógico. No podemos nosotros usar la sangre de Cristo en vano. La sangre de Cristo tiene su propósito. No es que no creamos en la sangre de Cristo, porque si no, en vano sería nuestra fe. Pero porque creemos que la sangre de Cristo es para perdón de nuestros pecados, la protección divina no va a venir por otra cosa más que sea habitando bajo su presencia.
La misma palabra de Dios en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. No te sobrevendrá mal, caerán a tu lado 1000. Dice que con sus alas te cubrirán. Entonces, cuando nosotros estamos confiados y seguros en Cristo, hermano, no tenemos que andar usando ni amuleto, ni cosas, ni ser supersticioso como para decir que a mí no me pase nada. Porque si tu vida, Cristo la compró y tu vida es de Él sabe en qué momento te lleva y sabe en qué momento te deja vivir. Él sabe en qué momento te sana y sabe en qué momento hace un milagro en tu vida para sanarte y para sacarte de donde tú estás. Pero cuando no estamos confiados y no estamos seguros en Cristo, nos andamos cubriendo con el manto, nos andamos echando la sangre, nos andamos echando que no sé qué, el aceite, la rosa, el pañuelo, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, vamos a ver otro pasaje paralelo en 2 de Corintios 1:10. Perdón, en 2 de Corintios primero, 2 de Corintios 11:29. Segunda de Corintios 11:29. Dice, aquí Pablo expresa, ¿verdad? A pesar de ser un siervo del Señor, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aquí Pablo estaba expresando de una manera, bueno, no por ser un hijo de Dios no me voy a enfermar. O sea, ¿quién enferma y yo no enfermo? Es como nosotros mismos, a veces tenemos enfermedades en nuestro cuerpo. A veces tenemos enfermedades de familia. A veces tenemos, ¿qué nos puede dejar nuestra familia si la vida está en la sangre y la sangre pasa por todos nosotros? Y dice la misma palabra de Dios que en la sangre está el pecado. Es como decir, ¿qué nos puede dejar nuestra mamá, nuestra abuela de una enfermedad? Pero no por ser cristianos, hermano, nuestra sangre se va a purificar. No por ser cristianos ya no nos va a pasar nada. No nos confundemos, no erréis, como dice la palabra del Señor. ¿Verdad? Muchas veces nuestros antepasados, ¿verdad? Nuestros padres sufrían de presión alta, de azúcar en la sangre. Y si nosotros tenemos esa sangre, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Hasta los mismos doctores dicen, si tus padres tuvieron estos antecedentes en su salud, tú estás propenso. Pero te dicen, por eso, cuídate. Te advierten, te dan una advertencia. Oh, no, es que yo ya soy cristiano, a mí no me va a pasar nada. Fíjese, hermano, ya esto, de verdad que una vez, yo lo oí de un hermano, y yo le puedo decir esto. Porque realmente es un ejemplo de un hermano que su niño, ¿verdad? Le fueron a hacer unos exámenes y pues ellos creen en la confesión positiva. Y el niño, ¿verdad? No le estaba pasando algo, una enfermedad. Pero ellos dicen, bueno, el padre decía, empezamos a declarar que nuestro hijo no tenía nada y que esos exámenes iban a salir negativos. Que su sangre iba a estar limpia, iba a estar buena, porque no querían que le pasara nada a su hijo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando el padre, ¿verdad? Vio que llevaban la sangre de su niño para el laboratorio, le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Dice, esos exámenes de nuestro hijo van a salir negativos porque la sangre que llevan a este laboratorio es la sangre de Cristo, él expresó. O sea, nada más torcido que eso.
¿Cómo nosotros podemos identificar a uno de nuestros hijos de esa manera? ¿Sabe qué es eso? Es adoración a ese hijo. Los hijos, hay un dicho en el mundo que dicen, no te encariñes mucho con tus hijos, ¿verdad? Porque tus hijos son prestados por Dios. Claro, uno los ama, y los ama uno mucho a nuestros hijos. Pero ¿de quiénes son? Dios nos los dio para instruirlos, para encaminarlos, pero ¿de quiénes son? Algún día nuestros hijos se van a ir. Pero nada más torcido como para decir que la sangre de Cristo estaba en esos exámenes de laboratorio. O sea, hermano, esto raya en la ignorancia de veras. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque queremos que nada le pase a nosotros. Es un amor egoísta, que no queremos que pase nada. Nosotros queremos estar bien, y que no nos vayamos a morir, que no nos vaya a pasar nada, es ciertamente uno como humano, uno quisiera que nuestros familiares vivieran toda la vida y que nunca se nos vayan a morir. Ni nuestros hijos, ni hermanos, ni padres, ni madres, no quisiéramos desprendernos de ellos. Pero sabemos que tiene que pasar. Pero cuando nosotros nos jactamos en algo tan torcido como el poder decir que nosotros por ser cristianos ya no nos va a pasar nada. Aquí Pablo, ¿verdad? Dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. O sea, todos enfermamos. Aunque de una diarrea o una gripe, pero todos enfermamos, todos. Entonces, esto trae, ¿verdad? Podría expresarlo de esta manera. Hay quienes dicen, que predican y dicen, es que por fe, confiésate que tú no tienes nada. Y fe, ¿verdad? Es ver las cosas que no son. Y entonces si te lo dicen de esta manera, pues dicen, pues tiene algo de razón. Pero hermano, ¿cómo tú puedes, como estábamos estudiando la vez pasada, cómo tú puedes ir al doctor con un dolor, con una hernia? ¿Cómo tú puedes ir con una vesícula casi reventada ahí? ¿Cómo tú puedes ir con piedras en la vesícula, con una apéndice casi reventada ahí? ¿Cómo tú puedes ir al doctor y decirle, ¿a qué viene, señora? Y yo, ¡uy! No tengo nada, ¿verdad? Y no tengo nada. ¿Dónde siente dolor? No, Cristo llevó mis dolores. No tengo nada. ¿Cómo podemos ser tan ignorantes? ¿Cómo podemos decirlo, expresarlo de esta manera cuando realmente nosotros vamos al doctor y decimos, me duele aquí? Pues el doctor te checa y te dice, bueno, mira, lo que tienes es una inflamación de esto, tómate esta pastilla para que se desinflame. Ah, no, yo no voy a tener nada, no voy a tomar nada porque no tengo nada. Pues entonces, ¿para qué vamos al médico? Entonces, yo puedo decir de esta manera, hermano. Yo lo digo, yo lo puedo decir yo. Yo no puedo predicarle a usted algo de lo cual yo no estoy viviendo. Yo no le puedo decir a usted que no vaya al médico cuando yo voy al médico. Como yo no le puedo decir a usted no tome nada cuando yo estoy tomando. ¿Cómo le puedo decir yo a usted o enseñarle a usted que se confiese que usted está sana cuando yo misma estoy enfermo? Es que no es pecado estar enfermo, hermano. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Todos enfermamos. ¿Cuál era esta razón también por la cual Pablo decía esto? Lo encontramos en 2 Corintios 12:10, que está, ¿verdad? Que habla sobre el aguijón, 2 Corintios 12 del 1 al 10, que habla del aguijón en la carne de Pablo, ¿verdad? Eso ya lo habíamos estudiado. Entonces, vamos a ver otro pasaje paralelo que está en Filipenses 2:25. Filipenses 2. Sí, estaba en Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído
Se angustió porque había oído que había enfermado. Aquí está hablando también, ¿verdad? Que dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído de que había enfermado. Había enfermado. Vemos aquí que la enfermedad que ellos pasaban, hermanos, no se diferencia en lo que nosotros pasamos hoy en día. Nada más torcido que la doctrina del positivismo cuando dice, ya el cristiano ya no tiene derecho a enfermarse. Y si está enfermo es porque le falta fe, dicen muchas veces. Y si no sana es porque le falta fe. Pues entonces vemos la falta de fe de Pablo, vemos la falta de fe de Epafrodito. Vamos a ver otra falta de fe de otros de nuestros hermanos. Gálatas 4:13. Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Fíjese, por una enfermedad del cuerpo. En 1 de Timoteo 5:23 dice, aquí le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí Pablo, ¿verdad? No le dijo a Timoteo, es que no te sanas porque no tienes fe. Empieza a confesar positivo, di, yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo nada. ¿Qué recomendación le dio Pablo aquí? Toma un poco de vino por tus frecuentes enfermedades estomacales. Pero fíjense, por eso es que nosotros estamos equilibrando en la palabra del Señor, que nosotros como cristianos enfermamos. Timoteo enfermaba, y no una vez, sino era que sus enfermedades eran frecuentes. Frecuentemente siempre estaba sufriendo del estómago. ¿Cuántos de ustedes no tienen familiares, personas conocidas que siempre están padeciendo de su estómago? Siempre tienen problemas estomacales. Entonces Timoteo era una de esas personas, un hermano que a causa, ¿verdad?, de sus frecuentes enfermedades siempre enfermaba de su estómago. Entonces, ¿era por qué? Porque no tenía fe. Entonces, dice también en 2 de Timoteo 4:20, aquí adelantito, 2 de Timoteo 4:20, dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Qué dice? Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Cómo se quedó Trófimo? Enfermo. Se quedó enfermo. Podemos ver también otro pasaje en Santiago 5:14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. ¿Qué dice ahí? ¿Está alguno enfermo? Confiésese que está sano. ¿Así dice? No. ¿Qué dice? ¿Está alguno enfermo? Oren por él. Yo le digo una cosa, hermano. Si nosotros tenemos alguna enfermedad, no la sintamos, ¿verdad? Tal vez nosotros oramos y le pedimos, Señor, sí, confiamos. Pero si usted siente la necesidad de decir, hermano, hermana, ore por mí. Y no necesariamente tiene que ser el pastor o la pastora. Usted tiene un hermano que usted ve que vive conforme a la palabra del Señor. Usted le dice, hermano, ¿verdad? Ora por mí, estoy enfermo.
¿Qué dice? Que la oración de fe lo salvará, lo sanará. Y aquí no está hablando de salvar su alma, de que diga que porque está enfermo ya se salvó, ¿no? Sino de que, ¿qué dice? Por una enfermedad puede morir, pero ¿qué dice? Le salvará, o sea, será sanado. Así se traduce también esta palabra. Entonces, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es porque le falta fe. ¿Así dicen? Tampoco. Hay una escritura donde muestra a Jesús cuando fue a sanar al ciego, que le hizo lodo con sus dedos y que le dijo, le hizo lodo con saliva y le dijo, ve a lavarte al estanque, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo el ciego a Jesús? Yo no tengo nada, por fe yo veo. Así le digo. Yo siempre me he declarado sano y yo no tengo nada. No vengas a confesar que estoy ciego. Así le digo. Fíjese, hermano, por eso muchas veces nosotros nos estamos a veces ignorantes en la palabra del Señor. Donde nosotros, ahora sí que de verdad que lo que nos dan de comer, eso es lo que nos comemos. Pero no buscamos qué es lo que es bueno en la palabra para nosotros. Y en el sentido de cuando me refiero a lo que es bueno, ¿qué es lo que nuestra vida necesita? ¿Qué es lo que nuestra vida necesita para cambiar en esa área en que yo estoy mal? Donde Cristo me haga ver mi pecado y me diga, estoy fallando estás fallando en esto, pero Él no te lo va a cambiar. El que tiene que cambiar eres tú. Porque Dios no te puso pecado en ti. Cada uno peca, ¿por qué? Por sus propias concupiscencias, deseos, pasiones. Y aún la misma palabra del Señor dice que nosotros tenemos que hacer morir todo lo que puede ofender a Dios. Hacer morir en vosotros, y nos da una lista de lo que tenemos que hacer morir. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la palabra del Señor nos equilibra. ¿Sí anotaron las citas en los cuales los discípulos, en los cuales los siervos del Señor también padecieron enfermedades? Algunos fueron sanos, algunos como Pablo, como Timoteo, siguieron toda la vida con esas enfermedades. Pero a Pablo el Señor le contestó una cosa, ¿verdad? Que yo te sea suficiente, ¿verdad? Bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir esto? Bástate mi gracia. O sea, yo te voy a hacer suficiente. Cuando estés padeciendo en ese dolor, yo voy a estar contigo. No se lo quitó, pero ahí va a estar. ¿Por qué le digo esto? Porque yo igual también sufro de una enfermedad. Y nadie me puede venir a mí a decir que yo no tuve fe para ser sanada. Usted se imagina pasar en un momento de dolor y no tener fe como para decir al Señor, toda mi fe se la deposité en el Señor. Y yo padezco una enfermedad en las cuales en los tiempos de frío es cuando más se agrava la enfermedad. Pero al igual como estamos en momentos de enfermedad, alabarle como estamos en los momentos tranquilos, alabarle. Porque déjeme decirle que fe no es nada más porque yo pedí al Señor que me sanara de esta enfermedad, o le pedí esta necesidad y Dios la respondió. Tengo fe en Dios. ¿Sabe cuál es la verdadera fe? El pedirle a Dios, y si Dios no nos contesta, seguimos teniendo fe. Esa es la verdadera fe, la que no pide nada a cambio. Que así como pidió y recibió, así mismo pidió y no le fue concedido, así mismo es más fuerte esa fe. Porque todos podemos decir, yo les puedo preguntar, hermano, ¿cuántos de aquí tienen fe? Ahorita vamos a orar para que se convierta el diablo, no sé. Porque tenemos fe. Y también esa es otra doctrina errónea. Pero fíjese, hermano,
aún pidiéndole a Dios y Dios no nos contesta esa petición, aún seguimos confiando y teniendo fe en Él. Porque Él es Dios, Él sabe cómo. Asimismo, yo me puedo identificar también así como Pablo, que en momentos sentía ese dolor, sentía esa enfermedad en su cuerpo, y le pidió a Dios 3 veces que lo sanara, y Dios le dijo: bástate mi gracia. Cuando a mí me llegan esas crisis del eczema, y yo oro al Señor y digo: Señor, dame la fuerza, necesito de tu fuerza, yo quiero alabarte en estos momentos, porque yo sé que esto va a pasar, que ese dolor, que ese ardor, que esa comezón, que ese dolor va a pasar. Pero mientras estamos en esa crisis, yo lo digo porque yo sé que yo no soy la única. Cuando estamos en esas crisis, el Señor aún nos da de su fuerza, de su fortaleza para seguir adelante. Porque solo son momentos, solo son tiempos en los que sentimos ese dolor. Pero igual, darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De que nos puede sanar, nos puede sanar. Yo siempre he dicho: Señor, yo sé, Señor, que tú puedes sanarme, pero yo espero en ti. Sea mañana, sea pasado mañana, sean 2 años, sean 3 años, 5, 10, 15, 60 años, no lo sé. Pero yo sé que tú puedes sanarme. Pero mientras yo estoy pasando ese dolor, gracias te doy. Y no queda más que decirle gracias y alabarle al Señor, porque Él es fiel, Él es bueno para con nosotros. Ahora vamos a pasar terminando la regla número 5, entrando a otro tema que se llama, conforme que sigue siendo hermenéutica, a figuras retóricas. Y vamos a ver un poquito de lo que son las figuras retóricas. Usted me va a decir: hermana, yo nunca he leído en la Biblia algo que diga figuras retóricas. Nunca lo he leído. Pues no lo ha leído porque no está así, en ese sentido así. Figuras retóricas no está. Pero esto, las figuras retóricas, ahorita lo vamos a dar lo que significa. Y vamos a ir viendo vamos a ir viendo otras palabras de los cuales entran en esas figuras retóricas, que son diferentes conceptos. Ahorita se lo voy a explicar. Usted anote ahí: figuras retóricas son formas de expresión que buscan conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje. Figuras retóricas son formas de expresión que buscan conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje. Lo voy a leer una vez más. Son formas de expresión que buscan conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje. ¿Qué es lo que quiere decir esto? A través de los siglos, a través de los tiempos, nuestra forma de expresarnos y de comunicarnos y de pensar va cambiando. Le puedo poner un ejemplo en los diccionarios que se tienen que actualizar cada tiempo definido para cambiar las expresiones y pensamientos. Y esto da como consecuencia nuestra forma de hablar, ¿sí? Son formas de expresiones que buscan conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje. Y nosotros podemos ver
una de estas formas en donde usted va a escribir, ¿verdad?, lo que es una metáfora. Usted escriba lo que es una metáfora, le voy a dar el significado. Una metáfora consiste en utilizar una palabra determinada. Consiste en utilizar una palabra determinada cuyo verdadero significado en realidad es otro. Ahorita se lo voy a explicar, le voy a dar ejemplo de esto. Consiste en utilizar una palabra determinada cuyo verdadero significado en realidad es otro. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando un enamorado le dice a su pareja: tus ojos son dos luceros luminosos, ¿verdad? En realidad, los ojos de la dama no son dos luceros, son ojos. Pero es una expresión poética que le dice: tus ojos son dos luceros luminosos. Tu cabello como cascada de aguas. Ay, ya empieza. Su cabello son cabellos. Pero es una forma poética, es una forma de expresar una metáfora, diciendo algo que en realidad no es, que es otra cosa. Así, consiste en utilizar una palabra determinada cuyo verdadero significado en realidad es otro. Tus dientes son perlas del Océano Pacífico. Y también, es cierto, en Cantares habla, ¿verdad? Tus dientes son como ovejas trasquiladas. No chimuelas, sino blancos tus dientes. Imagínate, la esposa le contesta a su esposo: y tus dientes como el fondo del mar enlamado. Sino, ¿verdad? Son unas expresiones poéticas que trata de decir algo cuando, ¿verdad?, su significado es otro. Eso es lo que es una metáfora. Y la Biblia está llena de metáforas. Vamos a hablar también, vamos a ir conociendo también lo que es, más adelante, lo que es una sinécdoque. Pero ahorita nos vamos a enfatizar en una metáfora. En la metáfora. Entonces, cuando muchas veces, hermanos, los predicadores, los pastores no se toman el tiempo para enseñar, para estudiar, la palabra como la palabra de Dios, cometemos, porque yo también lo hice, y se cometen un montón de torpezas. Torcemos el significado de la palabra. Vamos a ir a 1 Corintios 11:23 y vamos a ver lo que la palabra dice. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, dice: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. La cena del Señor es un símbolo, ¿verdad?, de su muerte. Es un memorial de la muerte del Señor y de la venida de Cristo.
¿qué es lo que le dice? Haced esto, ¿verdad? Le dice en memoria de mí. Y hay algo, hermano, que ha torcido esto, porque yo me he dado cuenta que, y también yo creo que usted también se puede dar cuenta, que una de las doctrinas que ha enseñado el catolicismo romano es una mala enseñanza, que ellos creen que el cuerpo y la sangre de Cristo se convierten literalmente, ¿qué es lo que es literalmente? Que se vuelven realidad en el cuerpo, el pan, el cuerpo de Cristo, y la sangre en el vino. Y el vino en la sangre de Cristo. Que es literal. Haga de cuenta que ellos se toman la hostia, se toman el vino, literalmente. Se comen a su Cristo. Se comen lo hacen de esta manera, y eso se llama la transubstanciación, que se transforma literalmente, la doctrina de la transubstanciación. Entonces, cuando aquí Pablo dice, lo que yo recibí del Señor, lo que también les he enseñado, que en la noche, ¿verdad?, que fue entregado, tomó un pan y dando gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué es lo que los católicos practican en una boda? Toman, ¿verdad?, el sacramento de la cena del Señor, hacen una quinceañera y hacen la cena del Señor. Y la cena del Señor no es para celebrar una quinceañera o celebrar una boda. Es como memorial de la muerte de Cristo. ¿Quiénes trajeron estas costumbres? Los católicos. Nada más que ahora lo cristianizamos. Ahora, como ya tenemos el verdadero significado, decimos los cristianos, pues ahora tomemos la cena en la boda o en los 15. Y cuando realmente, hermano, en la cena del Señor es como memorial para la muerte y la venida del Señor Jesucristo. Entonces, al hablar aquí aquí entra lo que es la metáfora. Cuando dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo. Aquí el Señor no lo está diciendo de una forma literal, que se coman el pan como si se lo estuvieran comiendo a Él. Esto es una forma que lo está diciendo de un sentido espiritual. Hay una confusión cuando Jesús alimentó a 5,000 hombres, y cuando Él cruzó al otro lado del río, vinieron los fariseos y le dijeron: maestro, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: él estaba diciendo creo que esto está en San Juan 6:56, el que no comiere mi carne ni bebe mi sangre no tiene parte conmigo. ¿Qué es lo que él estaba expresando? Dice: porque las palabras que yo hablo son vida. Entonces, ellos realmente no lo entendieron de una forma espiritual, sino lo tomaron literalmente. O sea, es decir, nosotros no podemos ni comer ni puerco y quieren que nos comamos su carne y bebamos su sangre. Bueno, pues ¿qué se cree? ¿Que somos caníbales o qué? Ellos malinterpretaron, como también los católicos malinterpretaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él lo estaba diciendo él estaba hablando en una metáfora. Hay otras metáforas que él empezó a hablar, el Señor Jesús,
como diciendo yo soy la puerta en Juan 10:7. De cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare. Ahora, Jesucristo es una puerta, tiene forma literal de una puerta. Es una metáfora. Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Él es el pan? ¿Él es un pan? No, es una metáfora. Él estaba hablando. ¿A qué se refiere cuando él dijo, yo soy el pan de vida? Que porque nosotros tenemos que comer de ese pan para que nuestra vida espiritual se alimente. Porque el espíritu necesita ser alimentado con el pan de vida. ¿Quién es el pan? La palabra, Jesucristo y la palabra son uno. Él dijo, yo soy la luz. ¿Qué? ¿Es un foco? ¿Es el sol? ¿Qué es? ¿Una luz? ¿Un cerillo? ¿Una llama? No, Él es la luz. Porque el que anda en Él ya no anda en tinieblas. Es una metáfora de la que Él está hablando. Él también nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz, hijos de luz, la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz. Él también dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero está hablando de una metáfora. Porque ahorita como está dura la sal, hermano, la próxima nevada va y se tira allá afuera, porque como usted sabe, ya está escasa la sal. Pero no es una forma literal, está hablando de una forma espiritual, una forma simbólica. ¿Sí entendemos lo que es una metáfora? Entonces cuando nosotros vemos una porción de la palabra como esta, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Si tu mano, deséchalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Échala. ¿Qué? ¿Nos vamos a quitar un ojo y nos vamos a quitar una mano y nos vamos a quitar un pie? ¿Qué vamos a hacer? Es una metáfora de lo que Él está hablando. Entonces, ¿sí entendemos lo que una metáfora significa? Ok. Dice ok, aquí es una metáfora. Ahora vamos a ver lo que es la sinécdoque. Sinécdoque. S-I-N-E-C-D-O-Q-U-E. Sinécdoque. ¿Alguien me puede dar la hora, por favor? Sinec. S-I-N-E-C-D-O-Q-U-E. Sinécdoque. Esta sinécdoque consiste, anoten, en usar una parte hablando de un todo. Consiste en usar una parte hablando de un todo. Usar una parte hablando de un todo. O hablando de un todo para mencionar una parte. O hablando de un todo para mencionar una parte. Se lo voy a repetir toda una vez más. Consiste en usar una parte hablando de un todo. O hablando de un todo para mencionar una parte. Esto es lo que es una sinécdoque. Ejemplo. Hace rato yo les mencionaba, ¿verdad?, que este cuerpo está sujeto a muerte, ¿verdad? Es como decir, el hombre
es mortal. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Cuando digo hombre, estoy hablando de la humanidad. ¿Sí? El hombre está sujeto a muerte. Y estoy hablando de un todo. Usar una parte, hablando del todo, y hablando del todo, usando una sola parte. El hombre es mortal. Cuando digo esta expresión, ¿solo un hombre es mortal? No. Estoy diciendo que nos incluye a todos. Y para esto vamos a ver un ejemplo en Hechos 24:5. Hechos 24:5. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de decisiones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de una secta de los nazarenos. Dice, aquí está hablando de la defensa de Pablo ante Félix. Aquí dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de decisiones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Aquí la sinécdoque es la palabra por todo el mundo. Cuando aquí se expresa por todo el mundo, Pablo no quiere decir que fue el cabecilla de todo el mundo, sino estaba hablando de una parte de ese lugar donde estaba mencionando de lo que estaba pasando, que es la cabecilla, y a todo el mundo, dice. ¿Verdad? Es como cuando se hizo el censo, cuando Jesús nació, que verdad que mandaron a empadronar a todo el mundo, dice. Pero ahí, verdad, estaba hablando de Belén. Pero en sí quiere decir de una parte, de un todo. Podemos ver otro ejemplo en Lucas 2:1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Aquí está el todo por la parte. Aquí dice todo el mundo, ¿verdad? Otra palabra que nosotros podemos ver en la Biblia cuando dice la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa parte es literal, ir por todo el mundo. Entonces, cuando dice ir por todo el mundo, nosotros podemos entender que somos cristianos y somos un cuerpo y sí vamos por todo el mundo. Pero también no quiere decir que ahora te vas a pasar por todo el mundo porque nunca lo vas a terminar de recorrer. Entonces está diciendo una parte de un todo. Cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, la encomienda que le estaba dando a sus discípulos. Unos van por un lado, otros van por otro lado, pero en sí, por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, también cuando nosotros interpretamos la palabra mundo, tenemos, mundo se interpreta también en su traducción original, porque la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y en otra palabra, en otra porción de la palabra dice, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Entonces cuando vemos pasajes paralelos, observamos y vamos poniendo las reglas para cómo interpretar la palabra de Dios. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo. Habla de un todo. Y cuando dice, no améis al mundo, ¿verdad? Cosas que el mundo te ofrece. Entonces esto es una sinécdoque. Ahora vamos a ver lo que es la metonimia. La metonimia. Metonimia. Esto es más fácil. La metonimia.
expresar algo de una manera simbólica en lugar de la realidad. Consiste en expresar algo de una manera simbólica en lugar de la realidad. Consiste en expresar algo de una manera simbólica en lugar de la realidad. Y para esto vamos a ir a un ejemplo en Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. ¿Lo tienen? Fíjese, yo quisiera que usted pusiera bien atención cómo usted va leyendo, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. En su contexto aquí, Jesús les empezó a hablar, ¿verdad? El contexto de que cuán difícil es que un rico entre, ¿verdad? Y también habla de que nadie puede servir a dos señores y empieza diciendo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Pregunta: aquí está hablando de una forma literal o simbólica. ¿Está hablando de una forma que fue real o fue un símbolo que él puso? Esta historia de Lázaro y el rico, ¿es real o es un símbolo? ¿Es simbólica o es literal? Yo sí entiendo que es literal, pero lo que no sé es el otro simbólico. Un símbolo es como por decir que encierra, ¿verdad?, una parte de un todo. Se lo voy a explicar de esta manera. Cuando estamos tomando la cena del Señor, ¿sí? ¿Estamos realmente partiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre? ¿O es un símbolo de lo que estamos participando? Eso es un símbolo. Un símbolo es algo, es algo que no es real, pero es algo que sí, que tiene un significado. Yo le voy a poner un símbolo. ¿Usted se ha dado cuenta cuando usted va al médico que hay usted ve como una estaca y dos viboritas enredadas en la estaca? Cuando usted ve ese símbolo en cualquier papel, usted ya sabe que están hablando de el hospital, de un médico. Es el símbolo, pero en realidad usted ve y usted dice, es el hospital, pero no está el hospital ahí, sino que por el símbolo usted lo conoce que es. Y lo literal, usted dice que lo entiende, que es algo que toma real, que es real, que toma el cuerpo. Entonces, hay una forma que es literal y otra forma que es simbólica. La historia del rico y Lázaro, ¿es literal, es real? ¿O es un símbolo nada más que están diciendo? Es como algo que no pasó, que no es real. Aquí tengo dos que dicen que es real. No quisiera yo hacerlos dudar para nada, pero
Es importante que sepamos, o sea, ¿esta historia es simbólico o es real? ¿Es literal o es simbólica? No se atreven a contestar. Pues realmente, hermano, esta historia es real. Es real. Porque esto sí pasó. Fíjense, por eso es importante que le estoy diciendo cómo nosotros leemos. Dice, él está diciendo, había un hombre, ¿verdad? Y le empieza a decir, dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿El seno de Abraham era literal o simbólico? Era literal, porque sí estaba el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Cuando dice que vio, ¿lo vio de una forma literal o simbólica? ¿Cómo literal? A ver, ¿cómo dijo? Cuando dice, y alzó sus ojos y vio a Lázaro, a Abraham y a Lázaro en su seno. Oh. Dice, porque el espíritu cuando muere, cuando nosotros morimos en el cuerpo, el espíritu, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos con todo nuestro raciocinio, con nuestra forma, nuestro pensamiento, nuestros ojos, podemos ver, sentir, podemos hacerlo, porque ese es el alma. Entonces, el rico sentía los tormentos en el Hades, lo que da por entendido que había una transparencia, un velo transparente que los separaba. Y fíjense, seguimos leyendo, dice, entonces él, dando voces, fíjense, y lo escuchó, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta expresión que está hablando Abraham es tan real y nos puede dejar a nosotros a entender bien que el hombre que muere no puede regresar al mundo de los vivos. No puede, hermano. Porque está establecido para el hombre morir una sola vez. Porque los que dicen que como dice aquí Abraham, los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, no pueden. Pregunta, cuando Saúl mandó a llamar a Samuel a través de esta mujer, a través de una medium, ¿quién era el que iba, ese hombre anciano? ¿Era Samuel? Hay muchos que dicen que sí. Y por eso dicen que pueden mandar a traer al muertito, al abuelito. Yo estaba muy turbada en eso. Muy turbada estaba yo en eso. No se puede. Aquí la palabra del Señor nos da un claro ejemplo donde dice, no pueden. Porque aún ahí, cuando en la historia de Samuel, yo creo que también el hermano Luis está trayendo una clase de esto, una predicación. Dice, y veo, dice la mujer, decía, veo que sale del fondo de la tierra. Uno con apariencia de anciano. Pero nunca dijo que era Samuel.
Y uno que está en Cristo, ¿qué tiene que estar haciendo debajo de la tierra? No pueden los muertos regresar. Por eso es una mentira de que nosotros creíamos en nuestra religión pasada, porque muchos venimos de ahí, que podíamos orar por nuestros difuntos para salvarlos. Y no es así. Entonces seguimos leyendo, dice, además de todo esto, en el 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A la ley, a los profetas, los tienen. Que se interpreta en este tiempo. Ahí está la palabra del Señor. Ahí están los maestros, los pastores que enseñan. Porque dice, entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Nadie se puede levantar entre los muertos. Hubo solamente uno, y ese fue Jesucristo. Entonces, hay también una porción de la palabra que está en Lucas 16, 29. Perdón, en Juan 13, 1. Victoria, ¿me estás contando? En Juan 13, 1. San Juan 13, 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con el mundo los amó y hasta el fin. Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado a todas las cosas en las manos, y que había salido Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y enjugándolos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, ¿no tendrás parte conmigo? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque lo decía por Judas. Aquí cuando Jesús estaba hablando y ya su hora ya iba a llegar, dice que él tomó una agua en un lebrillo, le lavó los pies a sus discípulos y los secó con la toalla con que estaba ceñido. Jesús, al hacer este acto, lo hizo de una forma literal, o sea, lo hizo de verdad. Pero cuando él dice, ustedes hagan lo mismo también, cuando dice, en el 15, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo los he hecho, vosotros también lo hagáis. Aquí Jesús mandó que todos nos laváramos los pies. Nosotros no vemos un hecho registrado en la vida de los apóstoles haciendo, o sea, dejándolo como un mandamiento, vaya, que nosotros lo tengamos que hacer.
Él lo hizo para enseñarle a los discípulos su servicio, porque aún Pedro le dijo, tú me lavas los pies a mí. ¿Quién es el que lavaba los pies? Los sirvientes, los diáconos, ¿no? Los que sirven, los que lavaban los pies. Pero no lo dejó establecido como un mandamiento, como diciendo, ahora ustedes tienen que hacerlo. Él estaba diciendo de una forma simbólica, ustedes tienen que servir también. Entonces aquí cuando está hablando aquí en la metonimia, está hablando de, ¿verdad? Que aquí cuando dice aquí la metonimia está hablando cuando les enseñó pues les enseñó en ejemplo en servir. Porque si Pedro le dijo, tú lo vas a hacer para mí, o sea, en ese sentido le estaba hablando de que nosotros tenemos que tener un acto de servicio para con los demás. Él claramente también expresó y dijo, ¿verdad? Vosotros, o sea, Pedro dijo, lávame todo. Pero Jesús le dijo, el que está limpio no tiene necesidad de ser lavado, dice, el que está limpio, el que está lavado, perdón, no es necesario sino lavarse los pies, porque está todo limpio. Y vosotros estáis, aunque no todos. Aquí podemos ver que cuando está hablando también del lavamiento, en Efesios 5:26 habla también que dice, vamos a buscarlo en este sentido. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra. O sea, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo es que la iglesia se va limpiando, se va lavando, si no es a través de la palabra? En San Juan 17:17 también habla, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Está hablando de lo que la palabra hace en la vida del cristiano. Y en Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Entonces, aquí la metonimia está cuando le dice Jesús a Pedro, si no te lavare, ¿verdad? Es porque él tenía que hacer ese acto como símbolo para que nosotros, a través de la palabra del Señor, nosotros al mismo tiempo fuésemos, ¿qué dice? Santificados, lavados, purificados a través de su palabra. Amén. Porque es lo que Jesucristo vino a enseñarle a sus discípulos. En vez de que Él viniera a ser servido, Él vino a servir. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a darle gracias a Dios por estos niños que están bien